Bueno, ser víctima de abuso narcisista básicamente significa, entre comillas, ser una persona inocente. Hay como una bondad en la esencia del corazón de esa persona que cree que todo el mundo es bueno, incluso las personas que hacen maldades, pues las ve como producto de cosas que les han pasado, que les han hecho ser malos, ¿no? Pero no pueden concebir que existan personas que realmente tengan una perversidad adentro que les haga disfrutar de ser crueles con los demás para ejercer poder, ¿no? Es una cosa que la víctima de abuso narcisista esto no lo puede concebir. En la primera fase de love bombing, de bombardeo de amor, la persona, es que se le abre un mundo porque nunca antes se había sentido tan comprendida, tan apoyada, tan entendida, tan valorada, tan todo. A nivel neuroquímico se empieza a descargar la hormona del amor, la feniletilamina. Esto, a grandes dosis, cuando se le quita esto, pues tiene el síndrome de abstinencia. Mira, lo voy a dejar muy claro esto. El narcisista siempre saca provecho de todo esto, así que no va a cambiar. El mundo está lleno de esa Bien, energía. exactamente, de hecho estamos gobernados por ellos. Los tenemos en todos lados, ¿eh? Fíjate que psicópatas, se dice que llegamos a conocer a 60 psicópatas en nuestra vida, el 1% de la población. Y narcisistas... Fanny Masjordana es licenciada en Psicología y psicoterapeuta. Integra la psicología tradicional con terapias complementarias, life design y terapia con caballos, ofreciendo un enfoque completo y personalizado para cada paciente. Especializada en abuso narcisista y relaciones tóxicas, utiliza herramientas como el EMDR para liberar trauma y devolver a la persona su equilibrio y su autoestima. Muy buenos días y bienvenidas de nuevo a De Tal Árbol, Tal Astilla. Hoy tengo un gran honor de tener aquí a Fanny, una gran amiga, yo creo que desde hace más de 25 años. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Muy bien, me encantada de estar aquí. Te vamos a tocar un poquitín el corazón preguntándote, Fanny, ¿qué es lo que tú detectas en ti, sientes en tu vida que está conectado con tus ancestros? Bueno, yo diría que hay como una mecánica, ¿no?, que viene del árbol familiar, una mecánica de comportamiento, ¿no?, de aprendizajes, que al final es como yo soy el producto de todo ese linaje, pero a la vez hay algo más en mí que decide qué hacer con todo esto. ¿Me explico? O sea, una cosa son los aprendizajes, todos los patrones de conducta, tanto lo bueno como lo malo, las virtudes y los defectos. Y la otra cosa es mi alma, qué decide hacer con todo esto. Al final, pues yo soy el compendio de todo esto. Qué bueno, fantástico. Pues gracias por abrirnos tu corazón y entramos directamente a todo lo que es conocer este campo de algo que realmente seguramente muchas de las personas que vayan a estar viendo este vídeo van a poder identificar o en sí mismas cositas que les ocurren en sus relaciones o en personas de su entorno, ¿no? Porque es como algo muy fácil de ver. Para quien no sepa, Fanny, ¿qué es exactamente o cómo? Bueno, vamos a dividirlo por preguntas, porque antes estábamos justo hablando, antes de empezar, de cuántas preguntas tengo que hacerte, cómo empiezo, ¿no? Pero para quien no sepa, ¿qué es realmente ser víctima de abuso narcisista, Fanny? Bueno, ser víctima de abuso narcisista básicamente significa, entre comillas, ser una persona inocente que, bueno, que cree que todo el mundo es bueno. O sea, hay como una bondad en la esencia del corazón de esa persona que cree que todo el mundo es bueno, incluso las personas que hacen maldades, pues las ve como producto de cosas que les han pasado, que les han hecho ser malos, ¿no? Pero no pueden concebir que existan personas que realmente tengan una perversidad adentro que les haga disfrutar de ser crueles con los demás para ejercer poder, ¿no? Es una cosa que la víctima de abuso narcisista esto no lo puede concebir. Parte de la premisa que todo el mundo es bueno. Entonces, desde aquí, claro, los narcisistas o los psicópatas se frotan las manos, ¿no? Y dicen, esta persona es perfecta para mí, porque son cosas que no las pueden concebir. Me viene perfecto que nombres, claro, psicópatas, porque la siguiente pregunta que es muy interesante saber cómo llegamos a diferenciar, ¿no? Una persona que
que ya está mostrándose ante nosotros con esta energía más narcisista o psicópata? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque a veces hay un poco de confusión, ¿no? Y sobre todo en las redes que hablan del psicópata narcisista o psicópata y narcisista. El origen de la formación de esta patología es totalmente opuesta, pero la manifestación es prácticamente igual. Es decir, son personas que manipulan, que lo único que buscan es ejercer el poder, el control, que disfrutan humillando a la persona, o sea, que hay como un grado de perversidad, ¿no? Dentro, pero la formación es totalmente opuesta. Digamos que el psicópata es como si tuviera amputada la capacidad de empatía. Es como si no hubiera nacido con ella. Simplemente, ¿sabes? Como un autista que no tiene empatía, pero ¿no? El autista, entre comillas, es inocente, ¿no? O sea, no tiene empatía y no conecta, pero no puede hacer nada con ello. El psicópata no tiene empatía y lo ve como una ventaja, porque al tener las emociones totalmente canceladas, pues las personas son un mero trámite, un utilitario, alguien a quien usar para conseguir sus objetivos. Esto también pasa con el narcisista. El narcisista también ve las personas simplemente como un objeto, o sea, a quien usar para conseguir sus fines. Lo que pasa que la diferencia entre el psicópata y el narcisista es que el narcisista sí que tiene un punto de sufrimiento. O sea, el narcisista en realidad, en el fondo del fondo del fondo, es una persona que se siente, o sea, que tiene una autoestima bajísima. ¿Vale? Pues el narcisista, digamos, que se crea, se genera, porque las cosas que le han pasado en la vida pues le han hecho llegar a la conclusión de que no sirve para nada, que no es nadie, que es una mierda, hablando en plata, y entonces empieza a desarrollar unos mecanismos de defensa, de grandiosidad y de tal, para poder compensar ese trauma inicial. O sea, el narcisista sufre en tanto, o sea, tiene emociones en tanto que sufre, es una persona que la puedes ver ansiosa, la puedes ver con miedos, la puedes ver con ataques de ira, la puedes ver neurótica, de hecho pueden tener múltiples manías, y pueden tener muchos desajustes a nivel de trastornos psicopatológicos. ¿Vale? Tendencia al consumo de sustancias y tal, esto el psicópata también lo tiene. ¿Por qué? Porque en la base los dos se sienten vacíos. Es como, mira, es como si no tuvieran alma. La sensación de para con ellos mismos es que ahí dentro no hay nada. Por eso actúan como una especie de agujero negro en el que intentan empezar a tomar, pero eso es un pozo sin fondo, porque pueden aprovecharse de una persona, de una situación, y quieren éxito, y quieren más éxito, y quieren dinero, y quieren más dinero, y quieren poder, y quieren más poder, y eso es insaciable. Es una sensación de vacío tan grande que, claro, luego pues pueden eso, ¿no? Abusar de sustancias, o sea, es un malestar, ¿no? El Lo que pasa que, mundo está lleno de esa bien, energía. exactamente. De hecho, estamos gobernados por ellos. Los tenemos en todos lados. Fíjate que psicópatas, se dice que llegamos a conocer a 60 psicópatas en nuestra vida, el 1% de la población. Y narcisistas, bueno, yo ya he perdido la cuenta porque es que antes tenía unos porcentajes y tal, pero claro, la sociedad está creciendo, creando cada vez más narcisistas. Porque Narciso es el que solo piensa en sí mismo. Y al final la sociedad ya te acaban educando así. Tú mira por ti porque nadie va a mirar por ti, porque, ¿sabes? No nos educan a crear red, ¿no? A ser, bueno, parte de un todo. A ser una pieza, ¿no? Fundamental dentro de un engranaje de un todo. No nos enseñan a colaborar, vamos, estamos ya bastante trastornados, porque ya se nos incita, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Yo soy el mejor y yo soy más mejor y toda esta competición, ¿no? Entonces, todo esto son destellos de rasgos narcisistas que todo el mundo los tiene, porque
¿no? Narcisismo es un rasgo de la personalidad, pero ¿qué pasa? Que cuando esto está potenciado a la enésima potencia, pues al final es una persona que solo piensa en sí mismo y le dan igual los demás y les da igual hacer daño a los demás y la destrucción que puedan crear, con tal de sacar ellos un beneficio. ¿Estamos hablando de un trastorno psiquiátrico? Sí, Es un trastorno psiquiátrico realmente, o sea, sí. son personas que sufren una enfermedad y una Ujú. enfermedad que proviene probablemente de aspectos muy profundos de una vivencia personal. ¿Qué tipo de trauma o de agujero negro experimenta una persona para acabar llegando a ese punto, como tú dices, de wow, de no sentir el alma o de no conectar con el alma? Mira, en el narcisista puede ser o por exceso o por defecto. Es decir, una persona que ha sido sistemáticamente abandonada, que sus necesidades emocionales no han sido cubiertas y que, bueno, pues que cualquier expresión de sus necesidades ha sido bloqueada, puede, evidentemente, desarrollar un trastorno narcisista, pero también el que lo ha tenido todo. El que ha tenido una mamá que se ha volcado por completo a cubrir las necesidades de su hijo, volviéndolo un tirano, que esto lo estamos viendo también en la sociedad actual, o sea, todo gira alrededor de los niños y dar y dar y dar y mamá quiere, no sé qué, y bueno, y nos encontramos precisamente, ¿no? En Navidades de, este regalo no lo había pedido, ¿no? O sea, que ya tienen un exceso tan que ya ni siquiera valoran lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y es una falta de educación, ¿no? En conseguir las cosas por sí mismos, ¿sabes? O sea, las personas están ahí para satisfacer sus necesidades y creen así, o sea, crecen así. Creen que todo el mundo está allí para satisfacer sus necesidades y tampoco, o sea, pues es lo que les han enseñado. Nadie les ha enseñado lo contrario. Nadie les ha enseñado a dar para poder recibir. No, yo soy un pollito, hago pío pío y a mí me caen las cosas. Y crecen así y luego actúan así. Entonces, en las relaciones de pareja y tal, pues no, tú tienes el deber de amarme porque yo soy el mejor y tú estás aquí para amarme. ¿Qué haces reclamándome amor a mí? Si tú estás aquí para amarme, ¿me explico? Y cualquier ¿no? demanda de la otra persona de retorno de ese amor es visto por el narcisista como un, ¿tú de qué vas? ¿Estás mal de la cabeza? Mm. ¿Sabes? Te Pero giran la tortilla. debe ir más allá. Quiero decir, habrá aspectos educativos, pero a un nivel más profundo que tiene que experimentar. O a lo mejor viene también a nivel epigenético. Entiendo que esto puede ser algo perfectamente de transmisión. De yo he experimentado Sí, mi abuelo a mi padre y mi padre a mí, con lo cual esto es lo que yo vivo y siento, ¿no? sí, sí. Puede ser perfectamente por copia de patrones. Si yo he tenido un padre narcisista siendo varón y veo que todo le funciona bien y que aquí quienes sufren son los demás, pero él no, él se va a dormir cada día, ¿no? Y duerme tranquilo, es como, pues yo quiero esto. Claro, ¿qué pasa? Que son personas que como van siempre en búsqueda de poder y lo consiguen, oh, pues son admirados por los demás. Hay mucha gente que quiere seguir sus pasos. ¿Me explico? Entonces, claro, o sea, si yo soy hija de alguien que se comporta así, una mamá o un papá, ¿no? Que es dueño y señor de lo suyo, que todo el mundo está a sus órdenes y que siempre está satisfaciendo sus necesidades a la grande, pues claro, pues yo también quiero esto. ¿Me explico? Claro. Entonces, no crezco con el concepto de que esto puede hacer daño a otro, pero sí que puedo reeducarme más tarde. Y una persona que entonces ya pasamos, por ejemplo, a intentar visualizar la persona que está viviendo en una relación de pareja que está sufriendo un abuso narcisista, que, claro, hay un apego, hay como algo muy potente que hace sentir a esa persona como sometida, pero ¿qué rasgos dirías que tienen claramente, nos dejan ver claramente que una persona está sufriendo en una relación de pareja un abuso narcisista?
Bueno, eso es una cosa que la percibe la persona, ¿no? Porque a mí me explican, Fanny, es que yo había tenido parejas y nunca había experimentado esta dependencia emocional que siento con esta persona. O sea, ¿no? Ya uno ya empieza a percibir que hay algo diferente, que hay algo raro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que son relaciones muy adictivas porque el narcisista en su primera fase de conquista lo que hace es lo que se le llama love bombing, que es un bombardeo de amor. O sea, hay una primera etapa en la que el narcisista, ¿no? O el psicópata también, elige su presa, dice, esta persona me interesa, y empieza a estudiarla y empieza a comportarse de forma mimética con esa persona. De forma que la víctima lo que siente es que, wow, ha encontrado una alma gemela, porque mira, tiene los mismos intereses que yo, le gustan las mismas cosas y además, ¿qué pasa? Que saben detectar muy bien la psicología de la persona, ¿no? Entonces, yo qué sé, imagínate que yo tengo el trauma del abandono. Pues esa persona me hará sentir que con ella nunca más voy a estar abandonada. ¿Me explico? Yo tengo el trauma del rechazo, tengo la herida del rechazo. Pues con esa persona me hace sentir que nunca más voy a ser rechazada. Y así sucesivamente, o sea, tienen una capacidad especial en poder cubrir aquellas necesidades emocionales con las que tú ya venías previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¡buah!, esto te hace tocar el cielo, o sea, tú estás viviendo en un Edén, nunca en la vida habías estado mejor, nadie en la vida te había entendido tanto, nadie había sabido captar tan bien tu ser profundo y tú te encuentras, pues bueno, en un estado, vamos, idílico, un Edén. ¿Qué pasa? Que eso lo utiliza luego el narcisista cuando él ya ve que has tocado el cielo, entonces coge y ¡raca!, te lo retira de golpe y te entra la ansiedad. Y te entra una ansiedad de decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque de repente no me contesta, porque de repente me está... O sea, me deja en visto, no me contesta, me había dicho que me llamaría, que iríamos juntos este fin de semana y le escribo y no me dice nada, y lo llamo, no me contesta, y ¿qué está pasando? Empieza a entrar en ansiedad. Entonces, sí, en ese momento es cierto que uno no entiende por qué ese colapso, ¿no? Mira, actúan de esta forma. ¿Vale? Son relaciones que directamente te llevan al cielo y luego te hacen tocar el infierno. Y luego, al cabo de 3 días, ay, no, perdona, es que me había liado, quedamos mañana. Y te vuelven a hacer tocar el cielo y luego te vuelven a retirar. Eso es lo que se le llama el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente lo que hace es crear una adicción del copón. ¿Vale? Porque, claro, además, no, es sin motivo aparente. De repente te pueden retirar su amor por una chorrada tan grande que tú dices, no puede ser que porque haya hecho este mini gesto o este mini comentario, de repente se haya enfadado como se ha enfadado y me ha retirado la palabra. No, la ley de hielo. Me ha retirado la palabra durante una semana, pero ¿qué ha pasado? ¿Será que en realidad no era solo por eso, sino que por lo otro? Y entonces la persona empieza a dudar de sí misma. Ya empieza a ponerse en duda a sí misma. ¿Por qué? Porque no hay explicación por aquello que están haciendo. Y en esa duda de sí misma, la persona empieza a debilitarse. Ya empieza a tambalear por dentro. Toda la integridad que podía tener, claro, empieza a cuestionarse. ¿Habré hecho algo malo? No sé qué. Entonces, la ansiedad tampoco no me deja seguir con mi vida hacia adelante, ¿no? Es que yo tengo que solucionar esto ya. Hasta que no solucione esto, yo no estaré bien. Entonces, esos 3 días de ansiedad total, pues no es que la persona se la pase bien, está fatal, no puede ni quedar con amigos, nada, solo ansiedad para ver cómo puedo volver a restablecer ese Edén del que veníamos. Entonces, aquí empieza el maltrato ya psicológico del todo, cuando el otro le dice, no, es que me enfadé porque X, por alguna chorrada, ¿no? Que uno, de forma sensata, diría, por Dios bendito, o sea, no tiene razón, pero yo, con tal de restablecer ese Edén en el que estábamos, acabo pidiendo perdón por algo que no tengo la culpa.
Y ahí ya empezamos a entrar hacia abajo, ¿sabes? Ya la autoestima empieza a caer en picado, porque esto lo haré una vez, lo volveré a repetir y lo volveré a hacer, lo volveré a repetir y lo volveré a hacer, y cada vez en un hoyo más grande y más profundo. Y la persona o sea, ya sabe, algo mal está pasando, esta relación no es normal. Porque además uno tiene como unas expectativas, ¿no? De cómo funcionan las relaciones. Y, ostras, mira, pues el próximo día que quede con él le diré que esto no me sentó bien porque me hizo daño aquí y tal. Entonces, bueno, supongo que, ¿no? Con el amor que me tiene, pues me va a contestar esto y aquello y tal. Y no pasa. Tú vas allí y le dices, mira, esto me ha sentado mal de ti. O sea, y su reacción es totalmente anormal. O sea, te acaba devolviendo la culpa a ti y te dice que es culpa tuya sentirte así porque es tu historia y que estás tú desequilibrada y que tendrías que hacértelo mirar. Nunca va a aceptar su propia culpa, o sea, nunca va a pedir perdón. Nunca te va a decir, hostia, cariño, lo siento, no sabía que esto te afectaba tanto. Próxima vez procuraré ir con más cuidado. Eso sería lo normal en una relación, si te aman, ¿no? Si tú dices, esto me hace daño, pues el otro responde, ostras, perdón, intentaré no volver a hacerlo. El narcisista no lo hace eso. Y el psicópata tampoco. ¿Sabes? Si tú te has sentido mal, es por tu culpa. Porque por tus historias. Háztelo mirar, a mí no me metas en esto. Suena a tortura psicológica de la Guerra Fría, realmente. Total. Entiendo que son Total. patrones muy claros y muy repetitivos y como están muy estructurados estos patrones, ¿no? Tal como lo cuentas, pero hay niveles, es decir, una persona ahora, por ejemplo, que está escuchando tu descripción, puede tener una reacción de aversión, decir, no, a lo mejor esto a mí no es mi caso, pero me suena que un poco sí, pero igual no, porque mira, ahora acaba de decir algo que no me pasa exactamente así, ¿no? Como ella lo dice. Entonces, una persona que, es decir, puede experimentar, hay diferentes niveles de esta expresión o realmente siempre hay esta diversidad de picos de subida y bajada, por ejemplo, ¿no? Bueno, en las relaciones con narcisistas, los picos de subida y bajada siempre Son están. clave. Sí, sí. Y la devaluación, el ninguneo, la culpabilización, la proyección, lo típico, o sea, lo típico de decir que tú estás haciendo algo que en realidad te está haciendo él, que dices, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo, es que eres muy poco empática, cuando en realidad es él el que es el poco empático, ¿sabes? O sea, siempre está proyectando sus propias cosas en la otra persona, haciéndola dudar todavía más de sí misma. Sí, o bueno, hay como una serie de criterios diagnósticos para poder decir, esto es un abuso narcisista en toda regla. Ahora, existen personas que no tienen el cuadro completo de narcisismo, ni el comportamiento completo. Por ejemplo, yo he visto pues, relaciones que el personaje en cuestión era sumamente egoísta, pero, por ejemplo, no triangulaba, ¿sabes? No jugaba con el juego de que hay otras que están interesadas por mí para hacerte entrar en celos y luego decirte que eres tú la desequilibrada, que eres celosa. ¿Sabes? Este juego de la triangulación que es muy perverso. Pues yo qué sé, hay personas que tienden al narcisismo, pero no tienen esa perversidad deliberada de, bueno, de ir a socavar la persona de forma consciente. O sea, simplemente son egoístas y no reconocen sus errores y no piden perdón ¿no? y manda huevo. O sea, son personas inaguantables, pero tampoco no cumplen con todos los criterios diagnósticos. De todas formas, son igualmente tóxicos, me explico. O sea, a veces hay pacientes que me preguntan, pero Fanny, ¿este es narcisista tal o narcisista cual? ¿O es narcisista o es psicópata? O, ¿sabes? Ayúdame a entender. Yo les digo, me da igual lo que sea él. Me da igual si es psicópata, si es narcisista, mesiánico, me da igual. Lo que sé es que a ti te hace daño. Y a quien puedo ayudar es a ti, que te tengo aquí, y ese no va a aparecer en consulta porque no vienen a consulta, porque son todopoderosos y ellos están bien. La culpa siempre es de los demás, entonces nunca van a acudir a consulta. A menos
que la pareja en cuestión les haya puesto un ultimátum y entonces hacen ver que quieren hacer terapia, pero no aguantan más de 3 sesiones. Ay, me suena, me suena. Sí, Bueno, más de sí, 3 esto. si llegan, que ya, Si ¿no? llegan a 3, Me claro, normalmente en suena. una ya se despiden. Sí, o sea, van ahí para cumplir con el cupo y ya, pero no tienen ningún interés en cambiar. O es más, el sumum de los sumums son los psicópatas, que sí harían terapia, pero para entender mejor cómo funciona el ser humano y cómo funcionan las emociones del ser humano que ellos no tienen y entonces no la pueden entender, pero para coger apuntes, para saber luego manipular mejor. O sea que en el caso de los psicópatas es súper, ultra contraproducente hacer terapia con ellos, porque lo único que están haciendo es aumentar sus conocimientos para después manipular mejor. ¿Me Wow, explico? wow, vaya, vaya, vaya. Yo imagino, y claro, hoy día tenemos esta información, es decir, hay más posibilidades de ser consciente, de abrir los ojos, más posibilidad de acudir a una especialista como tú, a escuchar estos mensajes, pero pienso y me encuentro personas que ahí va, llevan ya pues relaciones, bueno, a sus 60, 70 años, descubrir esto. ¿Qué impacto para una persona que lleva pues toda su vida o 30, 40, 50 años de relación con un tipo de relación de este tipo? Y claro, y luego se preguntan, pues no sé, por qué tengo fibromialgia o por qué me han operado múltiples veces o he tenido cáncer aquí, en fin, aspectos psicosomáticos que dan mucha claridad. Fanny, la palabra adicción es una palabra clave en este tipo de relaciones, ¿no? ¿Por qué las víctimas de abuso narcisista desarrollan esta especie de adicción tan potente? ¿De dónde surge? Esto es a nivel neuroquímico. ¿Qué pasa? Que en la primera fase de love bombing, de bombardeo de amor, es lo que te digo, la persona, o sea, es que se le abre un mundo porque nunca antes se había sentido tan comprendida, tan apoyada, tan entendida, tan valorada, tan todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que a nivel neuroquímico se empieza a descargar la hormona del amor, la feniletilamina. Entonces, esto a grandes dosis, pues claro, uno que como que cuando se le quita esto, pues tiene el síndrome de abstinencia. Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, si a mí me hacen tocar el cielo, cuando me lo quitan de repente, o sea, yo estoy mal, estoy fatal. Entonces, lo único que quiero es volver a tener esa descarga. Y mantenerme, o sea, siempre en ese nivel alto de... Es como una sensación de plenitud, de estar radiante. Es que nunca en la vida antes había estado mejor, ¿sabes? Que con toda esa descarga. Entonces, al estar ya arraigado a un nivel químico en el cerebro, pues cuesta mucho. Cuesta mucho de poder hacer entender a la persona que eso no es bueno para ti, es que es como una droga. O sea, en ese momento ya lo tienes que enfocar como una droga, de decir, ok, sí, te has tomado cocaína, heroína, lo que sea, pero eso es un estado alterado de la consciencia, que no es normal, no es natural, y no deberías querer volver a estar en ese estado porque no te ayuda, ¿no? Porque ver la vida de color de rosa en esa forma no es. O sea, entonces, tienes que aceptar que eso era un sueño. Esto es lo más difícil de todo, ¿sabes? Aceptar que toda esa historia que te vendió el narcisista no era real. Ah, ahí, ahí hay trabajo. En el mejor de los casos, a mí ya me consultan personas que ya se han dado cuenta de esto o ya han salido de la relación y se les está haciendo difícil el remontar. Pero cuando una persona me llama y me dice, no sé si mi pareja lo es o no lo es, ¡buah! El trabajo que hay ahí es inmenso, porque la persona se resiste muchísimo a renunciar, ¿no? A entender que todo eso fue mentira. O sea, el trauma de traición, que es lo que sufre la víctima de narcisismo, es eso. O sea, ¿cuál es la traición? No son las mentiras o que me pusiera los cuernos. O sea, no es solo eso, es que me vendió una idea de él que luego he acabado, o sea, que me ha acabado demostrando, he acabado comprobando que no era real.
me decía que me amaba, pero cuando tengo que ir al médico me dice que no puede venir. O cuando estoy embarazada y digo que tengo dolor, me tengo que ir sola al hospital. O, ¿sabes? Tantas cosas que dices, tú dices mucho que me amas, pero yo no estoy sintiendo este amor. ¿Me explico? Entonces, este es el trauma de traición. Aquí hay la disonancia cognitiva, porque hablar, te pueden estar explicando cosas súper bonitas, te regalan la oreja, ¿vale? Te dicen aquello que quieres oír, pero luego, en los actos, no están. No está el alma, es lo que te digo, o sea, tú no notas la conexión de alma que puedes sentir con una persona normal. Lo que sientes es precisamente ese frío, ese vacío y ese agujero negro, es decir, no puede ser, o sea, dice que me ama y sí, es verdad, mira, me compró, yo qué sé, me compró una pulsera, ¿no? Y bueno, y si lo hizo es porque debe amarme, pero yo no siento ese calorcito que debería sentir. Hay una disonancia cognitiva muy potente, ¿no? Porque, ya te digo, el poder entender que todo eso fue mentira es lo más difícil. Entiendo que vivir en una burbuja de tal espesor y dificultad de salir de ahí genera un aislamiento, ¿no? Que es una palabra clave también de quien experimenta este tipo de relaciones y de abuso. Y desde tu perspectiva, ¿qué te sueles encontrar más? ¿Personas que logran un poquito distanciarse de ese aislamiento y pedirte ayuda? ¿O hay gente a su alrededor que la acompaña un poquito a veces a la fuerza o un poquito por situaciones extremas a que pida ayuda de un experto? Bueno, existe de todo, ¿no? Porque hay tanto personas que en el transcurso de esta devaluación, ¿no? Lo que explicaba antes de la caída en picado de la autoestima, pues se han ido aislando y al final se encuentran solas. Y en cambio hay otras personas que, bueno, que han sabido mantener una serie de amistades que les han prestado un apoyo incondicional y que, bueno, pues vienen con un poco más de apoyo, ¿no? En cualquiera de los casos, sí que se recomienda, o sea, lo importante aquí es que la persona pueda restablecer lo que se le llama el consejo de sabios, ¿no? O sea, personas recuperar amistades que a lo mejor se habían alejado o yo qué sé, porque esto también pasa, ¿no? La típica amiga que siempre quedas con ellas o solo sabe hablar de su pareja, del daño que le hace y tal, y tú le dices, pero haz el favor de dejarlo y no lo deja y es tonta y no lo deja, ¿sabes? Al final, es verdad, la gente se aleja porque se convierte en una persona pesada, con una energía densa, ¿sabes? Hay poca gente que pueda entender la dificultad por la que están pasando una persona que es víctima de abuso narcisista y lo que cuesta, ¿sabes? Lo que cuesta salir de ahí. Entonces, sí que es cierto que hay personas que dicen, qué pesada, tío, es que siempre está con lo mismo y ni siquiera me ha preguntado cómo estoy yo. Solo está hablando de él y de él y de él y de él, ¿sabes? Así como... Y sí, o sea, generan este aislamiento, ¿no? Pero ahí se les invita a volver a contactar a estas personas desde otro punto, ¿no? Para poder volver a conectar y crear este consejo de sabios que le decimos que es tan importante para la recuperación también, sí. Me encanta. Consejo de sabios. Y para una persona que puede insistir, como dices, ¿no? Me suena también muy, muy familiar este ejemplo, ¿no? De una persona que pues solo tiene la necesidad de explicar su caso con su pareja y mira y tal, y estoy cansada, pero nunca cambia nada. Para una persona que cree e insiste en que yo puedo ayudarle a cambiar, él cambiará, ¿no? Es como una persona salvadora que intenta continuamente apostar por que la transformará. ¿Existe la posibilidad? ¿Conoces algún caso de una persona que haya logrado poner límites hasta el punto de restablecer una relación con un abusador narcisista? No, esto no es posible. O sea, y lo digo así de claro, ¿eh? No hay recuperación posible para los psicópatas, es 0.0. Y para el narcisista, y esto lo digo con la boca pequeña porque aquí las víctimas se agarran a esa minimísima posibilidad, mira, lo voy a dejar muy claro esto. El narcisista
siempre saca provecho de todo esto, así que no va a cambiar, no va a cambiar. Solo existe una ultra mínima posibilidad, ¿sabes?, del 0,00001% de que un narcisista pudiera cambiar el chip, pero no lo va a hacer cambiar ninguna persona. Eso tiene que ser la vida, que le meta un palo tan gordo, y tan gordo no significa perder su empresa, que le abandone su pareja, que se le muera un hijo. Eso no es un palo gordo para un narcisista o un psicópata. Un palo gordo podría ser quedarse tetrapléjico. Ahí quizá, Wow. y solo quizá, existe la posibilidad de que la persona haga una limpieza. Un boom de la vida que te hace transformar totalmente la percepción de lo que es vivir y de lo que son las relaciones y tú como ser dependiente de alguien, claro. Exacto. Wow, qué intenso, claro. Y bueno, vamos a pasar a poder aportar a personas que ahora mismo aquí puedan estar escuchando esto y conozcan a alguien o les suene y ay, aquí haya dentro suyo una electricidad que les hace estar muy atentas o atentos a lo que tú estás hablando. Atentas y atentos, porque entiendo que te encuentras tanto figuras femeninas como masculinas, ¿no? Sí, es cierto. Equilibradamente. No, equilibradamente no. ¿No? A ver, no. Normalmente vienen más mujeres que hombres en consulta y además con un desequilibrio bastante importante, ¿eh? Diría 90% mujeres, 10% hombres. Pero eso no quiere decir que el porcentaje de narcisistas de Sea mujeres real. sea real. O sea, una cosa es lo que te viene en consulta. Claro, Que está eso ya claro. lo sabemos, todo en el mundo de terapias, de trabajo personal y tal, siempre han entrado más las mujeres que los hombres, desafortunadamente. Pero bueno, sí, yo lo que me encuentro en consulta son más mujeres, por eso mi tendencia también a la hora de hablar es de decir, pues el narcisista, ¿no?, y el novio, el tal, porque bueno, es lo que más comúnmente trato, pero cierto es que existen ellas también. Y cuidado con ellas, ¿eh? Madre mía, menudos Imagino. bicharracos. Sí. ¿Y qué técnicas, qué herramientas, cómo ofrecemos, ¿no?, diferentes visiones a una persona que ya ha empezado a darse cuenta y quiere salir de esa burbuja de dependencia emocional? ¿Cómo empezamos? Muy bien. Bueno, eso es estupendo. Cuando la persona ya se ha dado cuenta y ya se ha separado de la pareja, ahí tenemos ya, vamos, un 50% de la terapia hecha. Y luego simplemente es un ABC. Esto tiene un ABC. Afortunadamente, esto tiene un ABC. Y hay salida. Y hay salida y a mí me encanta dar altas terapéuticas y decir, ok, ya estás, ¿vale? ¿Y el ABC cuál es? Son 3 pasos fundamentales. La primera es el contacto cero. Contacto cero significa que no tengas ninguna posibilidad ni le des ninguna posibilidad a la otra persona de contactar contigo. ¿Por qué? Porque toda esta adicción es lo mismo. Si yo me estoy deshabituando de la cocaína, pues si me ponen una raya delante voy a flaquear, ¿verdad? Pues eso es lo mismo. Si yo me estoy deshabituando de una relación tóxica, ver, contactar o saber de esa persona me va a desequilibrar. Aunque sea solo espiarlo por redes sociales, me va a desequilibrar. Porque si hace, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Si no publica nada, ¿por qué no publica nada? Y si publica algo, ¿por qué me ha publicado la siguiente novia en cuestión y me ha derrumbado? ¿Me explico? O sea, no, es fundamental cortar toda posible información y posibilidad de contacto con esa persona. O sea, redes bloqueadas, si hay amigos en común, no me habléis de ello, de él, de ella o de quien sea, ¿sabes? Por favor, no me expliquéis nada. Porque esto, durante la fase de recuperación, saber algo de esta persona o volver a contactar por lo que sea, me devuelve a la casilla cero. ¿Vale? Entonces, claro, aquí el caso difícil es cuando la persona, por ejemplo, pues tiene niños o yo qué sé, o trabajan juntos o bueno, aquí Sí, hay ya hay tantos otras. casos, ¿verdad? Me estaba imaginando casos de la influencia de la familia, la influencia de vivir en un pueblo pequeño, wow, muchos casos que dificultan el hecho de una persona poder darse cuenta y que sea más o menos fácil liberarse, ¿no?
Y bueno, aquí es fundamental, bueno, o sea, entonces se desarrollan estrategias alternativas, por ejemplo. Si es un divorcio y hay hijos en común y tal, pues mira, es mejor que mi abogado hable con tu abogado, pero no que yo hable contigo, ¿sabes? O sea, que sean como terceras personas o que cualquier comunicación sea por mail con copia al abogado, tipo así. O si es del trabajo o así, bueno, se recomienda lo que es lo que se le llama la piedra gris, ¿no? Que es esta técnica de relacionarte con esa persona desde un punto frío y profesional, ¿no? Diciendo lo logísticamente necesario, operativamente necesario, ¿no? Como pásame la sal, ¿sabes? Pero no voy a explicarte qué tal me está yendo el día o si estoy más contenta o más triste, porque ahí es donde doy pie a que el abuso continúe, ¿no? O sea, y se le llama la piedra gris, que es un poco el comportarte como de forma neutra y aséptica con esa persona. Al tratarse, digo, de un maltrato tan sutil, no tan evidente como lo que es un maltrato físico, ¿cómo se vive esa culpa, ese miedo? He mezclado dos preguntas. ¿Cómo se vive la culpa y el miedo una vez has logrado realmente pues, distanciarte de algo que sabes que no es positivo, no es bueno para ti? Por dentro tú tienes todavía que trabajar, porque no se trata de un abuso directo, es decir, tener que estar contacto cero todavía dentro tuyo con un eco diciéndote, pero bueno, a lo mejor no había para tanto o no, dudando de si realmente hay motivos o no hay motivos para poner un contacto cero a alguien que, por ejemplo, pues también es padre de tu hijo. O, claro, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, entiendo que esto alarga un poquito el proceso, pero hay salida. Sí, evidentemente. A ver, estas son las primeras fases de la terapia, que es de información, ¿sabes? Porque claro, realmente no ha sido una relación normal y tiene sus propias características y su propia forma de tratamiento. Esto con una terapia normal de psicología tradicional no sales de ahí, porque realmente las secuelas que deja un abuso narcisista en la autoestima de una persona son difíciles de tratar si no lo haces con las herramientas específicas y con el enfoque específico también, ¿vale? Porque precisamente, claro, o sea, ya el sumum del sumum es ir al psicólogo y que el psicólogo te diga que, bueno, es que cómo te dejaste hacer eso, ¿sabes? Y encima te revictimiza, ¿sabes? Te hace sentir más culpa de la que tú ya estabas sintiendo. Entonces, evidentemente, el psicólogo tiene que estar especializado en el enfoque que se le da, porque o sea, tiene que entender bien todo el espectro que ha hecho que una persona, aún y sabiendo que esa persona no le iba bien, aún y sabiendo que esa persona la maltrataba, aún y sabiendo que, ¿no? Pues continuaba enganchada ahí. La primera fase es como de información, ¿no? De decir, tienes que entender que has sido víctima de un abuso narcisista. Que aquí el que ha actuado de forma deliberada para destruir tu autoestima ha sido él. Entonces, todo este miedo y esa culpa que estás sintiendo es el producto mismo del estrés postraumático complejo, que es el cuadro psicopatológico de la víctima de abuso narcisista. O sea, son características de la víctima. Otra cosa importante, todas las víctimas se preguntan si son ellas las narcisistas. No seré yo la que soy narcisista. Les cuesta mucho, ¿sabes? Decir, imbécil, cabrón. Les cuesta hacer esta lanzada hacia afuera, así. Vamos a tener que censurar. Censuraremos aquí YouTube. Bien, a gusto, te has quedado a gusto, hay que hacerlo así. Bueno, es que es así, porque la dificultad es más fácil decir que soy yo la que soy culpable que ver que lo que tenía delante es un bicho, un peligro. Sí. Que no tengo nombre, es que no hay nombre para nombrar. El mal, no, claro. Exacto, lo que tenía delante, y yo me pensaba que era otra historia. O sea, esto duele tanto que me sale más a cuenta pensar que era yo la tonta, y que era yo la que me dejé, y que era yo la que no me supe defender, y que era yo. Me sale más a cuenta pensar que era yo. De ahí hay que salir. O sea, y la primera fase es que la persona entienda que no fue ella, que fue el otro el que estaba actuando mal. La segunda fase es, de todo este miedo y esta culpa y tal, claro, en realidad
vendría como una segunda fase de ir a revisar, ¿no? En qué aspectos de mi pasado yo ya venía miedosa, yo Claro, ya venía culpabilizándome, aspectos de ¿cierto? reconstrucción de una autoestima. Exactamente, o Y sea, esa en realidad, autoestima, tú, Fanny, perdona, pero hay una cosita porque se nos acaba el tiempo y ahora que estamos hablando de autoestima, y a mí me gustaría mucho que nos cuentes, como especialista también, en un recurso especial y muy bonito que tú usas y aplicas con las personas que son víctimas de abuso narcisista. Y bueno, habrá muchos y cada persona encontrará un poquito sus recursos, pero tú particularmente te ayudas y te apoyas de algo muy bonito como es la hipoterapia. Cuéntanos un poquitín de qué va. la terapia con caballos, sí. A mí, mira, yo veo que el tratamiento es realmente completo y se cierra por completo cuando hacemos esta primera fase, ¿no? Que es en la consulta, que es más de revisión, bueno, de quitar la carga de trauma, de revisión de cosas que yo ya llevaba antes, por donde las fisuras por las cuales el narcisista se coló, ¿no? Y toda esa parte de autoestima tocada con la que yo ya venía, que el narcisista lo único que hizo es acabarla denostando, ¿no? Entonces, esta primera fase indoor, diríamos, ¿no? O sea, puertas adentro, es como yin, hacia adentro, sano, pero luego tengo que asegurarme de que ese cambio, esas teclas que hemos tocado a nivel interno, eh, se puedan manifestar de forma en que la próxima vez que me encuentre con una situación similar, sabré actuar de otra forma. ¿Me explico? O sea, si yo tengo un patrón de que ante una personalidad que me viene así con poder, yo me achico y por eso he sufrido el abuso narcisista, porque en su momento no me supe poner en mi lugar, pues, ok, podríamos haber tratado todo el abuso narcisista, ya me siento mejor, ya ha pasado página de esa relación, pero ¿qué me va a pasar cuando no me vuelva a encontrar en una situación similar? Ahí quiero asegurarme de que no vuelva a saltar en automático el programa inconsciente, que quedan arraigados. Entonces, esto lo hacemos en la acción. Ahí en Equitasio for Life, es la hípica con la que colaboro, y la terapia con caballos nos ayuda muchísimo a poder ver cómo en mi cuerpo está almacenada esa información y cómo poder cambiarla. Porque el caballo siempre te hace empoderarte sí o sí. El caballo te exige que lo lideres. ¿Me explico? No, si te subes al caballo como una víctima, el caballo no te va a hacer caso. Entonces, el caballo lo que pide de ti es que le aportes seguridad. Es Claro. que seas tú quien está generando esa seguridad y ese poder, pero el poder bien entendido, ¿eh? No de abuso de poder, que tampoco no les gustan los caballos, por imposición no van a hacerlo, ¿no? Entonces, te hacen trabajar tantísimo en todas esas resquicios de programa automático, ¿sabes? Pues la primera entrada, ¿no? Ay, es que no quiero hacerle daño al caballo. No, es que no vas a hacerle daño, o sea, quieres hacer el favor de darle con las piernas fuerte, que no te está entendiendo, alza la voz. Ay, es que no lo quiero ofender. Díselo segura, hombre. Entonces ahí es una forma de poder romper toda esa tendencia que puede haber quedado, ¿no? de forma automática inconsciente. Y esto es lo que para mí, mi forma de ver la psicoterapia de abuso narcisista le da el cierre total, Qué ¿sabes? bonito, qué bonito. Sí, Wow. Habría que hacer un podcast específico para dar muchos sí, detalles porque este es un sí, es un campo. campo muy amplio y muy satisfactorio, mucho. Qué bonito. Porque es como realmente ya trabajar en la raíz y decir, ok, ahora ya lo tengo, ahora lo he pillado. Con todo lo que has aportado de tu experiencia y de tu sabiduría en este campo, estoy convencido que vamos a tocar muchas almas, muchos corazoncitos y a despertar más de una conciencia de algo tan importante que fundamenta pues al final un principio elemental de lo que representa la libertad personal, la autoestima, la autovaloración y la liberación, vivir desde un aspecto liberado más allá de cualquier dependencia a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, la última pregunta para ir terminando, Fanny, que es la pregunta que le hago a todos y todas mis invitadas, es
¿qué es lo que más amas en la vida, Fanny? ¿Qué es lo que más amo en la vida? El crecimiento, el desarrollo. O sea, para mí la vida tiene sentido si has crecido y has evolucionado. Y entonces todo lo que tenga que ver con el crecimiento, el desarrollo personal, el ayudar a otras personas a crecer y a desarrollarse, desarrollarme yo, ¿sabes? Todo. Familia, hijos, o sea, si todos juntos podemos crecer y evolucionar, la vida tiene sentido. Muchísimas gracias, Fanny, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Cristian, todo un honor. Todo un honor. Y a todos y todas, gracias de nuevo por estar en este podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Seguimos en marcha cada semana con podcasts de sabiduría, de conciencia, de salud, de conocimiento, con personas sabias. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima.